pero contra la Junta. Invitamos para hablar de eso al vocero y vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, pero también le vamos a preguntar por lo que acabamos de oír de Miguel Torres. Gracias por acompañarnos, doctor Aldo Vázquez. Buenas noches, señor Rivas. Siempre un gusto estar con usted. Bueno, y como acá nos debemos a la noticia, pues acabamos de ver una declaración del señor Miguel Torres, que es un importante dirigente del partido Fuerza Popular, donde hace un razonamiento pues simple, ¿no? Que si es que la Junta ha sido célere para investigar a Patricia Benavides, cuando hubo esta misma persona, además Jaime Villanueva, investigado por el EFICOP, había hecho en chats, ¿no?, declaraciones tremendas. Luego ya las hizo para el equipo especial, en declaraciones todavía por corroborar, por supuesto, pero que tocan de una forma bastante inquietante al doctor Pablo Sánchez. Sí cabría que la Junta Nacional de Justicia él lo exige. Y yo le pregunto, ¿usted cree que la Junta Nacional de Justicia debe siquiera evaluar el abrir una investigación al doctor Sánchez? Bueno, yo creo que en cualquier caso que involucre a un juez o a un fiscal supremo, o incluso a jueces y fiscales de menor jerarquía, la Junta debe hacer las evaluaciones que corresponden. Y esa evaluación supone, por supuesto, pues dar una mirada exhaustiva a las circunstancias, al contexto, a los elementos que puedan corroborar o no una responsabilidad, y a partir de eso, si es que hay indicios suficientes de una responsabilidad disciplinaria, en cualquier caso, no hablo de ningún fiscal en particular, la Junta tiene no solamente el pedido de unos u otros de actuar, sino que tiene la obligación de hacerlo. Ya, entonces no harían mutis, como insinúa Miguel Torres. De hecho, caso, usted me puede decir que lo van a evaluar. No hablo de ningún caso en particular. La Junta evalúa permanentemente todos los hechos de interés público que comprometen a jueces y fiscales supremos e incluso de inferior jerarquía. O sea, en este caso no solo lo que se ha dicho el asesor Villanueva, ¿no? En documentos que, tal como han sido presentados, son de la investigación del Ministerio Público, no solo lo dicho sobre el doctor Pablo Sánchez, sino también lo dicho sobre el fiscal José Domingo Pérez, sería materia de una evaluación a ver si se abre un proceso disciplinario. No, yo lo que le puedo decir, porque no evitamos siempre referirnos a casos singulares, lo que le puedo decir es que cualquier materia de interés público que involucra a jueces y fiscales es siempre objeto de evaluación por parte de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, naturalmente, la apertura o no de una investigación preliminar o de un procedimiento disciplinario depende de los elementos indiciarios que ameriten o no abrir ese tipo de procedimientos. Entonces, por lo menos, dado lo que me dice, podemos estar seguros que este caso va a ser evaluado por la Junta y ya sabremos en los próximos días si se abre o no proceso disciplinario. Sí, yo puedo esbozar, como lo acabo de hacer, la regla general, ¿no? Ya, y de acuerdo a esa regla general, sobreentendemos que podríamos tener novedades en los próximos días. La evaluación es permanente respecto de todos los casos que son de interés público. Ya, y en todo caso, esa evaluación es célere si el caso es de un interés público connotado, notorio. Bueno, cuando los indicios son notables y son de una envergadura tal que justifican la apertura de una investigación o de un procedimiento, por supuesto que actuamos con la celeridad del caso, pero en el marco del debido proceso. Bueno, con eso nos quedaremos. Le pregunto ahora, por aquello por lo que lo hemos invitado, ya el congresista Esdras Medina ha emitido su informe final donde pide sanción para todos. Bueno, en realidad dice que han cometido infracción constitucional, sí, y eso acarrea necesariamente una sanción. Sí,
Nosotros antes hemos planteado una recusación respecto del señor Esdras Medina, que suponemos tendrá que evaluar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y pronunciarse al respecto. Pero, y creo que es muy importante claro, señalar pero el eso, hecho ¿no? de que haya emitido su informe implica que no le hizo caso ni él ni la subcomisión a la recusación. Hasta donde entiendo, hasta ahora no se ha dado cuenta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de nuestro pedido de recusación. Y entiendo que tampoco se ha dado cuenta. ¿Tanto demora el dar cuenta de un pedido? No, de por el recusación? contrario, estos procedimientos andan con mucha celeridad, pero recién la subcomisión, esta semana ha sido semana de representación y entonces la próxima semana van a sesionar y seguramente ahí se dará cuenta tanto de nuestro pedido de recusación como del informe del señor Medina. Ya, y si el pedido de recusación lo niegan, que es lo más probable. De repente, ya para la subcomisión ha asumido tácitamente que si es que el señor ya entregó su informe es porque no procede la recusación. Pero no corresponde, ¿no? No corresponde. Vea usted, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece con claridad algo que es un principio universal, ¿no? Y es que todos tenemos derecho a ser juzgados, y esto vale tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo o el parlamentario. Así lo dice. Además, dice, de cualquier índole, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, todos tenemos derecho a tener un juzgador que sea imparcial. ¿Y qué cosa es lo que ocurre en el caso del señor Esdras Medina? En realidad hay casi un rosario de circunstancias en las cuales adelantó claramente opinión en contra de la Junta Nacional de Justicia. Probablemente como casi todos los parlamentarios, por cierto. Es probable, pero el delegado que tiene que hacer un informe, una investigación imparcial, no podía, pues, bajo ningún punto de vista, no podía ser delegado quien ya había votado y suscrito un informe en el que pedía la destitución de los miembros de la Junta por la misma causa. Pero en el Congreso no es obligatoria la inhibición si es que hay una recusación, ¿no? Así como tampoco la hay en la Junta Nacional de Justicia. No. En la Junta Nacional de Justicia, cuando se presenta un pedido de abstención, se evalúa. Y de hecho, los miembros de la Junta en ocasiones planteamos nuestra abstención por decoro. Pero no están obligados por ley a abstenerse. No hay un imperativo legal, pero eso obedece a una circunstancia singular, y es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tenemos suplentes. En el caso del Congreso de la República son 130 congresistas. Ahí hay un argumento, claro. Y cualquier otro congresista podría ser delegado. Por ejemplo, pero en el caso de Patricia Benavides, ella pidió que ustedes se abstengan, y en realidad todos ustedes tenían algún grado de conflicto de interés respecto a ella, ¿no? Porque no, en realidad no lo había. Bueno, digamos que habían conflictos. Esas abstenciones, esos pedidos de abstención fueron evaluados por el Pleno y fueron denegados por el Pleno. Porque si les hubieran hecho caso y se abstenían, se quedaban sin proceso. Sí, ¿no? pero no solo eso, sino que los pedidos de abstención, como cualquiera puede ver las resoluciones que la Junta ha emitido al respecto, expresan claramente, pues, que no había fundamento. Por ejemplo, no vamos a volver sobre un tema ya trillado, ¿no? Pero uno de los fundamentos por los cuales se solicitaba la abstención de algunos miembros del Pleno era por investigaciones que la propia fiscal había abierto respecto de ellos, ¿no? Entonces, obviamente, la causa propia no puede ser invocada luego para aunque fuese un conflicto real, ¿no? Pero ciertamente, si hubieran hecho caso, se quedaban sin proceso, y tenía que haber ese proceso, porque el principio de que se haga justicia, de que se haga el proceso, es más importante que recusarse o no, ¿no? Bueno, puede ocurrir, pero lo que señalo simplemente es que el pedido de abstención que nosotros formulamos no tiene ningún parangón con el pedido de abstención que se formuló respecto de los miembros de la Junta. Porque ha habido otros congresistas que podían, sin haber sido tan parciales, sigo su argumentación, como Esdras Medina, hay otros congresistas que de pronto habían opinado sobre el tema, pero no tan parcializados como Esdras Medina, y por lo tanto hubiera sido mejor para ustedes que sea otro quien haga el informe. Bueno, el punto fundamental, en verdad, es evaluar, y creo que esa es una responsabilidad de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si es que efectivamente el señor Medina adelantó o no opinión. Yo creo que cuando alguien vota a favor de un informe
que pide la destitución de los miembros de la Junta, la destitución inmediata, la remoción inmediata, suscribe el informe que pide esa remoción inmediata, y entre las causales por las cuales pide esa remoción es justamente el tema sobre el cual él tiene que oficiar como delegado, es decir, el tema del rango de edad. Pero esos son los procesos políticos parlamentarios. No, pero es que eso no es admitido, y tanto no es admitido que cuando el Congreso de la República removió en el año 97 a los magistrados del Tribunal Constitucional, una de las razones precisamente por las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos los restituyó a los miembros del Tribunal Constitucional fue precisamente, entre otras razones, por la ausencia de imparcialidad en el proceso. Pero lo básico fueron que los fundamentos que las alegados como causas para removerlos no eran constitucionales. No, pero eso es el fondo es lo que importa. Hubo un conjunto de elementos, no solamente el fondo, porque todos tenemos derecho a unas garantías procesales, y una de ellas es precisamente la imparcialidad. Entonces, si aquel que tiene que informar objetivamente sobre nuestra conducta ya está absolutamente prejuiciado, no solo prejuiciado, le reitero, ya había pedido nuestra destitución desde octubre del año pasado, entonces obviamente no está puede estar calificado para muchas cosas, pero no está calificado para investigar sobre los miembros de la Junta respecto de los cuales ya pidió la destitución. No hay dentro de los procesos parlamentarios, no hay una obligación de un congresista de abstenerse porque haya adelantado opinión. No, pero el hecho de que no esté eso regulado, porque en verdad no está regulado en el reglamento del Congreso, no significa que se pueda obviar una garantía que tiene incluso jerarquía continental, ¿no? Es que la Convención Americana de Derechos Humanos establece unos derechos a partir de los cuales pues tiene el ordenamiento jurídico nacional que actuar en consecuencia. Bueno, igual yo creo que son procesos políticos donde los gobiernistas que adelantan opinión siempre, pero pero usted no cree entonces en lo que dice el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es que lo que siento es que para aplicarlo al Congreso, donde son procesos políticos de congresistas que opinan todos los días. Los autores de la Convención Americana suscrita por el Estado peruano lo dicen con claridad: procesos jurisdiccionales, administrativos o de cualquier otra índole. Se lo digo literalmente, de cualquier otra índole. Y además la propia Corte Interamericana ha reiterado ese mismo criterio cuando ocurrió la lamentable remoción de los miembros del Tribunal Constitucional en 1997, y lo recordó una vez más. Bueno, es un buen debate jurídico el que se abre. En todo caso, lo que de ninguna manera podría mezquinárseles a ustedes como Junta es que si ya hicieron el pedido de regulación, tiene que ser respondido. Sí, por supuesto. Ahora, sin embargo, yo comprendo que es muy importante hablar también del tema de fondo. Yo no sé si... Sí, que lo hemos hablado ya aquí varias veces. Pero es muy interesante, ¿no? Porque el informe del señor Medina tiene 53 páginas. Bueno, yo recomiendo vivamente que lo lean. No es usual, ¿no?, que el acusado pida que se lea la acusación contra sí mismo, ¿no? Pero es que yo creo que quien lea el informe quedará convencido de que no tenemos responsabilidad alguna que se nos puede imputar. De hecho, de las 53 páginas, el razonamiento del congresista Medina solamente está entre las páginas 46 y 47. De repente la 48. Pero ve, ¿no? Por eso yo le decía, los procesos políticos son tan particulares que el que lo haga alguien muy sesgado contra ustedes de pronto les da una ventaja, pues porque a la hora de votar ese informe que usted mismo está recomendando leer, porque cree que quien lo lea va a decir no, esto es un horror, pero los favorece a la larga. Sí, yo no sé si nos favorezca o no. Nosotros en cualquier caso actuamos con lealtad en el marco de este procedimiento y expresamos nuestras razones. Esta mañana alguien me decía, pero déjenlos actuar porque finalmente eso se va a caer en alguna instancia. Es lo que le estoy dando a entender ahora. Pero nosotros tenemos el deber de advertirlo. Y además
porque lo que está en juego no es un tema menor. No, tienen el deber y tienen el derecho de advertirlo, y por supuesto lo que sí espero es que les respondan por lo menos esa Pero además lo que está en ¿no? juego, como usted lo comprende muy bien, señor Vivas, no es un tema menor. Es un tema que tiene que ver con la autonomía, con la independencia de un órgano constitucional autónomo, que tiene que ver también con los derechos personales de cada uno de los miembros de la Junta. Lo que se pretende es la muerte civil de los miembros de la Junta. Y tiene que ver con nuestra salud política, nuestra estabilidad como nación. Y hay mucha gente que le dice a los congresistas, ya cánsense de una vez con lo de la Junta. Y es más, este año ustedes, más temprano que tarde, porque tenían como 3 meses para hacerlo, pero lo hicieron en enero, ¿no? Que le han solicitado al defensor del pueblo, José Hugo Gutiérrez, que empiece ya el proceso de concurso de méritos para ser reemplazados, ¿no? Sí, algunos exaltados a veces nos dicen que queremos aferrarnos al cargo. No, la verdad es que lo que queremos es cumplir el mandato constitucional establecido y que se convoque de una vez al proceso para que se elija nuestro. Esa solicitud se podía leer un poco como ¿para qué nos van a votar si ya nos tenemos que ir igual, no? No, la ley orgánica, el artículo 80, si la memoria no me falla, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece, ¿no?, que el presidente de la Junta debe informar al defensor del pueblo en un lapso que iba desde enero a marzo, de modo que a fines de enero efectivamente se ha enviado ese informe, de tal manera que el defensor del pueblo pueda con el tiempo suficiente ir organizando los pasos que sean necesarios para convocar a la comisión especial. ¿Y en qué día se vence el mandato de ustedes? El 6 de enero de 2025, es decir, en este momento restan 10 meses y poco más de 20 días para el término de nuestro mandato constitucional. Claro, desde el punto de vista pues de la racionalidad, la estabilidad, los problemas acuciantes que deben ser la preocupación fundamental del Congreso, cualquiera diría, ya pues abóquense a eso y ya dejen que la Junta sea reemplazada por el concurso natural que se viene, ¿no? En un año además tan importante para el Perú, ¿no? El Perú va a ser sede del encuentro de APEC en noviembre, como sabemos. Creo que estos días ya hay una reunión de viceministros de Economía de la Alianza del Pacífico, ¿no? de los países de la cuenca del Pacífico. Y claro, no parece ni siquiera oportuno mostrarle al mundo que en el Perú no haya estabilidad institucional, ¿no? Que es una de las credenciales fundamentales cuando aspiramos al crecimiento económico y al desarrollo. Sí, ¿no? Eso cómo se lo voy a discutir. Ahora, son varios frentes, ¿no? Estábamos hablando de la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales, pero también está el frente que está en estos momentos, el Congreso ha pedido al TC que anule la sentencia del Poder Judicial que le dio la medida cautelar para que no para que no prosiga esa investigación que le hizo la Comisión de Justicia, ¿no? Sí. Y ustedes allí serán llamados pues a una audiencia del TC para defenderse. Sí, la verdad es que el pedido que ha formulado el Procurador Público del Congreso al Tribunal Constitucional pues resulta un tanto incomprensible, en verdad, ¿no? Porque se alude a una sentencia que es bastante conocida, que se pronunció en el expediente 03-2022, que era una demanda competencial entre el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Todos lo recordamos, el Tribunal Constitucional dijo que hay competencias que son propias del Congreso de la República y respecto de las cuales no caben acciones de amparo, ¿no? O acciones de garantía en general. Pero entonces lo que el procurador pide es, oiga, Tribunal Constitucional, dígale al Poder Judicial que nos han parado, la tercera sala constitucional de la Corte Superior le ha dicho al Congreso, señores, ustedes están vulnerando el debido proceso, ¿no? Y están queriendo sancionar sin que haya causa previa. Entonces, el procurador del Congreso le dice al Tribunal Constitucional, señores, díganle a la Corte, díganle al Poder Judicial que no puede intervenir cuando se trata de competencias del Congreso. Bueno, en realidad... Pero lo que no se tiene presente cuando se hace ese pedido es que el Tribunal Constitucional, en esa misma sentencia, en el expediente 03-2022, ha sido muy claro al precisar que en aquellos procedimientos
que involucren a investigados o citados, dice investigados o citados, y que puedan comprometer derechos fundamentales, es plenamente válida la judicialización de la cuestión. Y eso está, si alguien tiene interés. Que más claro fue el presidente del TC, Francisco Morales, cuando acá lo dijo, sí, pues nadie puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Así es. Hay toda una doctrina del Tribunal Constitucional en el Perú, en el sentido que no hay ningún ámbito fuera del control constitucional. En ese frente, si el TC es coherente con lo que expresó su presidente Francisco Morales, no deberá haber este problema. Y yo invitaría a leer esa misma sentencia, el fundamento 40 y el fundamento 42, para quien tenga interés. Que hay como un pleno aguantado, por llamarlo de alguna forma, donde se iba, el 15 de diciembre que se cerró la legislatura, se iba a ver el caso de ustedes, una votación sumaria, más sumaria que la investigación. Más sumaria, porque la primera era sumarísima. En 15 días, esta era inmediata. Y hipersumaria. Sí. Y eso está pendiente, y de pronto en el primer pleno que haya se invoca ese. Bueno, en este momento, como sabemos, respecto de ese procedimiento sumarísimo, ¿no? No del hipersumarísimo, sino del sumarísimo de 15 días, tenemos pues una acción de amparo, ¿no? Entonces, por supuesto, yo no puedo creer que se quiera pretender a partir de una segunda moción hacer lo mismo que ya ha ordenado que no se haga el Poder Judicial, incluso con medida cautelar. Entonces, pues nosotros... Pero sin embargo, yo reitero lo que creo que ya le he dicho a usted y lo he comentado también en otras oportunidades, ¿no? Yo creo que si hasta el día de hoy no se ha procedido, digamos, a votar una moción de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es porque en el propio Congreso hay pues personas razonables, personas criteriosas que comprenden, contrariamente a un sector que busca nuestra remoción, comprenden que pues estamos alterando el orden constitucional al intentar esa remoción, y que pues la Junta tiene que ser respetada en su autonomía y en su independencia. Y que esos son por lo menos un tercio y que van a impedir que tengan 87 votos. Bueno, hasta ahora yo creo que han sido más. Vea usted que cuando se han buscado firmas para una legislatura extraordinaria para tratar de removernos, lo que se ha dicho es que había 60 firmas para esa convocatoria. Eso significa que habían 70 que no firmaron. De modo tal que yo creo que hay que saludar el hecho de que hayan pues posiciones lúcidas, posiciones consistentes con los valores constitucionales, y que hasta ahora pues no han permitido que lleguemos a un escenario de confrontación irreversible. Muchas gracias, señor Aldo Vázquez, aunque no nos ha querido decir si habrá, pero va a haber prontas noticias. Muchas gracias a usted, señor Ríos. Siempre me gusta estar con ustedes. Sobre Pablo Sánchez y José